Días después, la Orden de Caballeros dio comienzo a una nueva edición del torneo militar anual combinado de entrenamiento intensivo. Eddie no tenía muy claro cómo era eso del torneo militar combinado, entonces Isaac le explicó que el escuadrón terrestre, el marítimo y los mosqueteros competían para mostrar su progreso. Y para mantener las habilidades de los aprendices equilibradas, los distribuirán en distintos equipos, excepto la prota que es de primeros auxilios. Sofía es la única que no va a participar, porque los 3 capitanes querían a la pelirroja en su equipo. Entonces, para evitar conflictos innecesarios, a Sofía le dijeron que estaba exenta del torneo. El cachorrito, al darse cuenta que la pelirroja estaría a cargo de los primeros auxilios, le dijo que se esforzaría mucho para salir herido. En eso, Carissa y las demás amigas de la prota llegaron en un barco para animarla con el entrenamiento. Resulta que ellas están allí porque Sofía les había mencionado que entrenaría en ese sitio, entonces ellas decidieron ir de vacaciones. Más tarde vemos que a Eddie le tocó en el escuadrón terrestre, mientras que a Isaac le tocó en el escuadrón marítimo. Por su parte, el papucho estaba en el equipo verde de los mosqueteros, y ahí él vio como Sofía lo animaba desde lejitos. Rápidamente, el torneo comenzó con la primera prueba, que era carrera de obstáculos. Isaac estaba muy confiado, porque si él es bueno en algo, es en correr, así que pensaba que si él ganaba el primer lugar, podría ver a Sofía diciéndole que era genial. Pero en eso, él casi se estrella con una montaña que debía escalar. De la nada, Victor Volk, el capitán del escuadrón terrestre, alcanzó a Isaac y como él tiene la bendición del lobo gris, escaló la montaña sin problemas. De esta manera, él llegó en primer lugar y cuando llegó Isaac, le propuso que cuando fuera caballero se uniera a su escuadrón pues tiene buenas piernas. Poco después comenzó la segunda prueba que era de nado. Esta consistía en tocar la bandera en el agua y regresarse lo más rápido posible. Obviamente el primero que lo hiciera iba a ganar. El problema es que ni Isaac, ni Eddie, ni Sofía sabían nadar. Enseguida ellos se dieron cuenta que el que iba a competir era Lois, pero estaba claro que el escuadrón marítimo tenía una ventaja mayor en esa prueba. Sin embargo, lo bueno es que el capitán Quale no iba a competir, por lo que Isaac se preguntó si tal vez él no sabía nadar, pero esto sería imposible, porque por algo el rubio es capitán del escuadrón marítimo. Rápidamente, Gilbert Kasatka, miembro del escuadrón marítimo, se le acercó al papucho. Y él, todo educadito, se presentó. Pero Gilbert ya sabía que alababan mucho a Lois por ser el candidato a caballero más joven de la historia. Sin embargo, le dijo al papucho que le iba a demostrar que él no servía para nada en el mar. De esta manera, él se fue y empezó la segunda prueba. Obviamente, no tardó mucho en verse las habilidades de Gilbert, pues él se movía como pez en el agua. Gilbert era demasiado rápido, incluso dejó a muchos impresionados. De hecho, ni siquiera el capitán Shin es más rápido que él, porque tiene la bendición de la orca, el mamífero más veloz al nadar. De esta manera, Gilbert se alzó como el ganador, y Lois quedó en segundo lugar. Rápidamente, Sofía, como era de primeros auxilios, le llevó una toalla al ganador. Sin embargo, Gilbert quedó en blanco, porque ¿qué rayos hacía una chica allí? Además de que como llevaba uniforme, se dio cuenta que Sofía era de la orden y por el color de su vestimenta se percató que era aprendiz. Sin embargo, a él nunca nadie le había dicho que había entrado una chica a la orden, además de que piensa que es muy peligroso que alguien tan frágil como ella estuviera allí. Y encima a Gilbert se le hizo que Sofía era linda. Por su parte, la pelirroja lo único que hizo fue entregarle la toalla a Gilbert y salir corriendo porque se sentía fulminada por su mirada. Enseguida, ella también le llevó una toalla a Lois y le dijo que había hecho un gran trabajo. Lois sabía que jamás hubiera tenido oportunidad contra Gilbert, que era su superior. Sin embargo, Sofía le dijo que eso no era cierto. En eso llegó Gilbert, diciéndole a Lois que si él se cansaba por tan poco, dudaba que él pudiese llegar a convertirse en un caballero real. Rápidamente, el capitán Shin regañó a Albert diciéndole que esos no eran modales y lo mandó de vuelta al área de descanso. Gilbert obviamente obedeció enseguida y los chicos quedaron impresionados de que el capitán Shin haya controlado a Gilbert con una sola frase. Poco después, vemos que la tercera prueba es combate cuerpo a cuerpo. En esta, los participantes usarían bolas de pintura en lugar de balas reales y cada equipo tendría 6 miembros y el último que quedara en pie ganaría. En esta tercera prueba participaba el capitán Adler y Eddie. Obviamente, Adler desde los cielos podía verlos a todos y así los iba eliminando uno a uno. Por su parte, Eddie, mientras se escondía, pudo eliminar a un enemigo, pero no la iba a tener fácil contra el capitán de los mosqueteros, pues Arsien poseía la bendición del águila y con sus ojos podía distinguir a su presa hasta 1 kilómetro de distancia. Volviendo con Eddie, él ya había eliminado a 2 del equipo verde, mientras que el equipo azul ya había sido aniquilado. Entonces, él era el único que quedaba del equipo rojo. En otras palabras, él tendría que enfrentarse 1 a 1 contra el capitán Adler. Pero si Eddie atacaba de frente, no tendría oportunidad, por lo que no tuvo otra alternativa que usar lo que el capitán Volk le había entregado para que él obtuviera una victoria segura.
El capitán Arsien desde los cielos sabía que solo quedaba el gatito, o sea, Eddie. Pero en eso él vio a una chica en medio del bosque, lo que se acercó preguntándole si estaba bien. La chica le dijo que sí, entonces él se ofreció a llevarla de vuelta a la salida de la zona de caballeros. Sin embargo, en eso nos damos cuenta que la chica en realidad era Eddie disfrazado, y de esta manera él ganó la tercera prueba. Más tarde, la última actividad era la de la búsqueda del tesoro. Ellos debían conseguir lo que el papel les pedía y correr a la meta. De esta manera, todos abrieron sus papeles al mismo tiempo y se dio inicio a la última actividad. Pero enseguida Sofía se dio cuenta que absolutamente todos los chicos venían corriendo hacia ella. Algunos buscaban a alguien fuerte, otros a alguien que corriera a 40 km por hora y otros a alguien que pudiera aplastar una manzana con la mano. Por su parte, Isaac corría hacia ella porque el papel le decía que debía buscar a alguien en quien confiaba, y Eddie también iba hacia la prota porque ella era la persona a la cual él no podía dejar sola. Sofía no sabía lo que estaba pasando, pero sí sabía que tenía que empezar a huir. Sin embargo, en eso, Lois la tomó de la mano y se la llevó. Así, los dos cruzaron la meta. El gran maestre decidió que Lois había cumplido con lo que decía en su papel. Así, el papucho ganó y se disculpó con Sofía por llevársela así de repente. Ella le dijo que todo estaba bien. Sin embargo, le preguntó qué era lo que decía su papel. Él, todo rojito, le dijo a la chica que no podía decirlo, por lo que Sofía pensó que tal vez el papel decía que llevara a alguien violento. Sin embargo, se dijo a sí misma que, aunque es fuerte, eso no podría haber sido. Por su parte, Carissa y sus amigas estaban descansando en un hotel, pero en eso hubo un desprendimiento de rocas. Esto se lo avisaron al gran maestre, por lo que él los envió a todos al lugar del desastre, pues debido al desprendimiento, la terraza de un hotel quedó destruida y varias personas cayeron al mar. De esta manera, todos empezaron a moverse, y Gilbert con su equipo iban a ir nadando a la zona del desastre. Pero el problema es que el día de ayer había entrado un cardumen de peces venenosos al puerto, por lo que sería peligroso entrar al mar en ese momento. Enseguida llegó el capitán Shin y le dijo a Gilbert que ellos podrían entrar al mar cuando hubiese pasado un minuto. Así, el rubio entró al agua y electrocutó a todos los cardúmenes. Resulta que Shin, el capitán del escuadrón marítimo, posee la bendición de la medusa y por eso tiene veneno capaz de matar a otros animales. Pasado el minuto, Gilbert y los demás entraron al agua. Así, todos, tanto los aprendices como los capitanes, ayudaron en la zona del desastre. Afortunadamente, todos salieron ilesos, pero en eso se dieron cuenta que Carissa aún seguía en el mar. Entonces Sofía, sin dudarlo, fue a rescatarla, pero cuando estaba a punto de tomar su mano, Carissa casi se cae, pero la pelirroja, gracias a su habilidad de gorila, pudo alzarla con todo y sombrilla. Lo malo es que una ola repentina casi hace caer a Sofía, pero enseguida aparecieron Gilbert y Lois, evitando que la prota se cayera. Sin embargo, lo que más le asombró a Gilbert es que Lois había llegado casi al mismo tiempo que él, que es portador de la bendición de la orca, por lo que el chico no tuvo más remedio que admitir que Lois era bueno. Más tarde hubo una pequeña celebración porque habían podido lidiar con el incidente rápidamente, por lo que el gran maestre les dijo que debían seguir comportándose como dignos miembros de los caballeros. Poco después, el capitán Bulk, que nunca había visto el poder del gorila en persona, le dijo a Sofía que cuando ella fuera caballero, podía unirse a su escuadrón. La cosa es que la pelirroja todavía no ha pensado bien en eso. Enseguida también llegó Adler, diciéndole a Víctor que eso no se valía, pues él le había echado el ojo primero a la gorilita. Rápidamente también llegó el capitán Shin. Sin embargo, él no está allí para reclutarla, aunque sí le gustaría tener una buena defensa como ella en sus barcos. De esta manera, la prota supo que los tres la querían en sus filas, por lo que ahora, sin importar cuál ella eligiera, sabía que la tratarían muy bien. Más tarde, ya en la noche, la pelirroja se encontró con Lois y apenada le preguntó que, al final, qué decía el papel que le tocó en la búsqueda del tesoro. Él, todo rojito, le explicó que su papel decía que debía buscar a alguien a quien quisiera proteger, y esa es ella. Aunque en realidad, Sofía es quien termina protegiéndolo. La prota le dijo que eso no era verdad, entonces el papucho tomó su mano y se la besó. A Lois en realidad le gustaría besar los labios de la prota, pero sabe que sería un problema si alguien llegara a verlos. Entonces el papucho le promete a Sofía que de ahora en adelante, pase lo que pase, la va a proteger. En eso llegaron Isaac y Eddie interrumpiendo el momento, pero a diferencia del cachorrito, Eddie sí sabía que como que estaban interrumpiendo algo. En fin, en eso sonaron los fuegos artificiales, por lo que Lois y Sofía muy discretamente rozaron sus manos. Y listo amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.